que la poesía es un género literario. Está en todas esas cosas que aparentemente vemos. La poesía es la expresión sublime del alma, del corazón del poeta. ...2020 ha sido un año de sombras, pero a pesar de que las sombras siempre terminan con el día, siempre ellas han sido incluso el elemento fundamental e indispensable para que muchos escriban o lean poesía. Este 2020, en esta época de pandemia, nos ha tenido confinados, pero aún así la sombra ha de llegar y la luz romperá este momento tan crucial que está viviendo el ser humano. Nosotros, con octubre, mes de la poesía, queremos continuar este trabajo luego de 4 años, con todas las dificultades del mundo, pero con todo el amor y todo el corazón puesto en que esto será cada vez mejor. Ese mismo amor con el que escriben los poetas o con el que declaman o leen aquellos personajes que interiorizan la poesía de otro y la vivencia en ellos. Eso es lo que queremos. Vamos a romper este cerco de pandemia, vamos a salir del confinamiento y vamos a continuar con la poesía. Octubre, mes de la poesía, seguirá siendo el espacio para que el sentimiento riodorense tenga donde expresarse. A continuación, tendremos entonces las palabras del señor presidente de la Casa de la Cultura, don Pedro Santana Barbosa, quien precisamente nos hace el honor de dar la apertura al evento. Muy buenas noches, querido y respetado público de Río de Oro que asiste todos los años a este encuentro octubre, mes de la poesía. Este año pues nos tocó en forma virtual, pero gracias a todo el empeño que le está poniendo Miguel Ángel y sus ayudantes, sus colaboradores ahí en la Casa de la Cultura, esto es una realidad. El mes de la poesía para nosotros significa el culto a la palabra. Las poblaciones primitivas que eran ágrafas, o sea, que no conocían la escritura, lo que hicieron fue narrar en forma poética todas sus historias, sus vivencias. La palabra la convirtieron en el instrumento para crear mundos imaginarios, reales, grandes, pequeños, de colores, sin colores. La palabra siempre fue muy importante para todos. Nosotros aspiramos a que todo esto se siga llevando a cabo, porque la poesía es algo supremamente importante. Yo, para terminar, les voy a leer un fragmento de un poema de Adolfo Milanés, Eugenio Amaya, que se llama Lied. Es un poema muy querido por los cañeros. Yo lo aprendí cuando estaba empezando el bachillerato y siempre lo he recordado. Dice: los hombres vivimos unos pocos soles y siglos perduran las piedras. Señor,
¿Por qué viven menos las cosas que viven y por qué más viven las cosas ya muertas? Porque yo me voy y no vuelvo y las cosas quedan. Bienvenidos. Una de las voces, digámosle, más líricas con que ha contado este proyecto, pero sobre todo con una enorme voluntad que la hemos tenido siempre aquí entre nosotros, es la señora Luz Estela Santana Barbosa. Ella es de esas personas que interiorizan lo que el poeta escribe y a través de su voz y sus gestos nos muestra el sendero por el que ella interpreta el poema, porque la poesía no solamente transmite el sentir de su escritor, sino que también alcanza a tocar el alma de quien la lea y de quien la declame, y será entonces cuando nos muestre otra faceta, otra cara de ese poema. Por eso los invitamos a que lean poesía. Si no somos capaces, porque lo digo por mí mismo, de escribirla, leámosla. Leámosla, y en estos momentos es un momento indicado, porque ella puede fortalecer nuestro interior y tendremos entonces otra manera de ver el mundo. Con ustedes, la señora Luz Estela Santana Barbosa. Con motivo del mes de la poesía, Miguel Ángel Picón ha tenido a bien invitarme a responder 3 preguntas acerca de la poesía. En primer lugar, ¿qué es poesía? La segunda pregunta es, ¿el poeta cuando escribe sus versos expresa sus sentimientos o también expresa sentimientos? La tercera pregunta es sobre la importancia que tiene hacer poesía o leer poesía en estos tiempos de pandemia. Para responder la primera pregunta, yo les diría que la poesía es un género literario. La poesía consiste en expresar por medio de palabras los sentimientos, las emociones, las reflexiones acerca de la belleza, del amor, de la vida, de la gloria, del éxito, de la muerte, de la paz, es decir, de todas las emociones que el hombre es capaz de experimentar. La segunda pregunta, yo le respondería pues que el poeta escribe no solamente situaciones muy personales que él vive, sentimientos que él tiene, sino también expresa los sentimientos o las cosas que observa en la vida cotidiana. Escribe acerca, por ejemplo, de la naturaleza, de un conflicto social, de muchas cosas que no son a veces que no las ha vivido personalmente, sino que las observa en su entorno. Precisamente para estos tiempos difíciles que hemos vivido, no solamente nosotros aquí en Río de Oro, sino en Colombia, en todo el mundo, viene bien leer esta poesía de Mario Benedetti, un poeta y escritor uruguayo. No te rindas. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el rastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros, destapar el cielo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto,
recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia, extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también es el deseo. Porque lo has querido, porque yo te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. La tercera pregunta es acerca de la importancia que tiene hacer poesía o leer poesía en tiempos de pandemia. En estos tiempos tan difíciles que hemos vivido y que estamos aún viviendo por el confinamiento a que nos ha tocado someternos voluntariamente, pues hemos tenido mucho tiempo sin ver a las personas que queremos, sin estar en los lugares donde quisiéramos estar. Leer poesía es una acción que llena el espíritu, que calma las tempestades que podemos estar viviendo en el alma por esa soledad que a algunos nos tocó vivir, por la enfermedad, de pronto algunas personas se enfermaron. La poesía ayuda a liberar el espíritu, a descargar emociones, a sentirse uno mejor. Y para el poeta que escribe sus poesías, pues habrá encontrado muchos motivos para escribirlas. Quizás si tuviera que mencionar a todos aquellos que se han vinculado con el proyecto de octubre, mes de la poesía, quizás no alcanzaría a nombrarlos, porque verdaderamente han sido muchos. Pero en estos momentos los voy a invitar para que de la voz y la misma expresión de un poeta riodorense nos diga qué es lo que interioriza él como poesía, qué es lo que interioriza él que lo hace plasmar sobre una hoja de papel un sentir, una emoción. Con ustedes, Eduardo Enrique Páez Osorio, gran poeta riodorense con el que siempre hemos contado. Para comenzar, pues, cuestionarnos con respecto a qué es poesía. En mi opinión, pues, es un vivir constante, un sentir constante. La poesía para mí es un estado como muy especial del alma, del corazón, de los sentidos, también de la razón, de todo aquello que hemos de alguna u otra manera guardado o hemos edificado o cultivado aún desde la muy temprana infancia. Es algo que siempre todos los seres humanos llevamos dentro. Algunos tenemos una manera de pronto más fácil de expresarla, de llevarla a una obra, a un papel o a un sentimiento, pero es algo que yo creo que está implícito en todos los seres humanos por esa misma razón de tener sentimientos, de tener sensibilidad, y la sensibilidad obviamente ayuda mucho a la creación poética, ¿no? Para
para mí, digamos, la poesía está en todas esas cosas que aparentemente vemos como muy pequeñas o a veces insignificantes, y también está en las cosas obviamente trascendentales, en los grandes temas como el amor, la muerte, la política, las cosas sociales, el medio ambiente inclusive, todos esos temas que nos hacen cuestionarnos y que de alguna u otra manera son fundamentales, son trascendentales en nuestra cotidianidad. Pero dentro de esa misma cotidianidad la poesía también acude a nosotros cuando tenemos que recurrir a la contemplación de aquellas cosas que son pequeñas o que normalmente pasamos desapercibidas, desde alguna hormiga que pasa por allí, como bien lo expresaba Pablo Neruda en muchos de sus poemas de los que escribía, a las cosas más elementales, a una cebolla, a lo que fuera. Entonces, en esa contemplación y en esa manera de conmovernos por las cosas grandes, pero también por las cosas más sencillas y por la cotidianidad y los problemas de nuestro entorno, creo que reside la poesía misma, que es una manera de vivirla, de sentirla desde adentro y de ser responsables al expresarla, porque vamos a transmitir esa inquietud y esa preocupación y ese modo de vivirla al mundo, ¿no? Entonces, yo hago alusión a una frase del poeta Octavio Paz. Dice: cada poema es único, en cada obra late con mayor o menor grado la poesía. Cada lector busca algo en el poema, y no es insólito que lo encuentre, ya que lo lleva adentro. O también como lo expresaba el escritor chileno Elicura Chihuahilab, la poesía es aquella llave que nadie ha perdido, y es la verdad de las cosas, porque en todos nosotros está ese sentir poético o esa sensibilidad poética que en cualquier momento de la vida lo podemos expresar de cualquier manera. Como decía también el poeta Gustavo Adolfo Bécquer, podrán no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Y aquí tengo un poema del escritor chileno, del poeta chileno Elicura Chihuahilab, que dice más o menos, expresando un poco lo que para él significa la poesía. Dice: la poesía no sirve para nada, me dicen, y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas el aire, saludando con pájaros la cruz del sur. La poesía es el hondo susurro de los asesinados, el rumor de hojas en el otoño, la tristeza por el muchacho que conserva la lengua pero ha perdido el alma. La poesía es un gesto, el paisaje, tus ojos y mis ojos, muchacha. Oídos, corazón, la misma música. Y no digo más porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido. Y poesía es el canto de mis antepasados, el día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal. Entonces, con este poema se resume en gran medida como algo de lo que les he querido expresar con respecto a mi sentir y a lo que considero lo que es la poesía. También evoco un poema de Pablo Neruda que precisamente se llama La poesía, y dice: y fue a esa edad, llegó la poesía a buscarme, no sé de dónde salió, de invierno o río, no sé cómo ni cuándo. No eran voces, no eran palabras ni silencio, pero desde una calle me llamaba, desde las ramas de la noche, de pronto entre los otros, entre fuegos violentos o regresando solo, allí estaba sin rostro y me tocaba. Yo no sabía qué decir, mi boca no sabía nombrar, mis ojos eran ciegos y algo golpeaba en mi alma, fiebre o alas perdidas, y me fui haciendo solo, descifrando aquella quemadura, y escribí la primera línea vaga sin cuerpo, pura tontería, pura sabiduría del que no sabe nada. Y vi de pronto el cielo desgranado y abierto, planetas, plantaciones palpitantes, la sombra perforada acribillada por flechas, fuegos y flores, la noche arrolladora, el universo, y yo mínimo ser ebrio del gran vacío, constelado
A semejanza e imagen del misterio, me sentí parte pura del abismo, rodé con las estrellas, mi corazón se desató con el viento. Entonces, básicamente, en lo que expresa Neruda, estas dos visiones de estos dos grandes poetas, pues resume muy poco o condensa la esencia de lo que significa, lo que yo veo mucho, el sentir de la poesía en cada persona, que se puede dar de distintas maneras y como lo decía el poeta de Licura, todos lo llevamos dentro, es la llave que no hemos perdido, ¿no? En cuanto pues a esta parte de lo emocional en la poesía, de qué manera pues comienza a influir o influye todas las sensaciones que llevamos dentro, que son pues los sentimientos que tenemos más a flor de piel por nuestra vida diaria, por la forma como nos educamos, como construimos nuestra visión de mundo, la forma de cómo nos inculcaron los valores. Todo eso creo que sirve como un soporte muy especial para construir lo emocional que se traslada a la poesía, porque pues en última, a través de esto emocional que vivimos y que se ha forjado dentro de nosotros mismos con distintas experiencias, con distintas formas de vivir la vida y de tener una visión del mundo, con eso en últimas es lo que repercute en la creación poética, en la creación literaria o en una expresión muy simple que a veces cualquiera persona puede decir y que pasa desapercibida, y sin embargo allí está condensada mucha poesía en las expresiones aún más simples y espontáneas. Lo importante de esto, de lo emocional en la poesía, es que es como el combustible, lo que produce como esa chispa para uno después poder transmitir todo eso que se está fraguando dentro de nosotros y todas esas inquietudes y todo aquello que de alguna manera u otra pues las personas la pueden expresar, algunos a través de la música, otros a través del canto. En este vivir o en este sentir de lo emocional, la poesía entonces recurre mucho a ello y es su base primitiva, digámoslo así, para poder, digamos, llevar no solamente a la expresión normal de nuestros sentimientos, sino a una creación literaria o a un sentir poético. Que yo creo que, digamos, todas estas expresiones y lo valioso de la poesía en sí es, digámoslo así, como aunado a lo emocional y a nuestro estado de ánimo, a nuestra mente, a nuestra disposición diaria, repercute hondamente y sobre todo, por ejemplo, en estos tiempos en los que a raíz de todo este tema de la pandemia, del virus, pues hemos tenido que estar o cambiar nuestros hábitos de vida, nos hemos enfrentado a una situación que provoca incertidumbre, que provoca en muchas personas miedo, en algunas personas dudas, zozobra, y realmente en algunas personas el camino que se ve pues, es muy incierto. Y eso mina obviamente nuestro estado de ánimo, nuestras expectativas, nuestros propios deseos y repercute en nuestra mente. Hay situaciones en que las personas se vuelven, a raíz de todo esto, de muy bajo ánimo, depresivas. Y yo creo que la poesía contribuye mucho en gran medida a hacer como ese refugio en donde pues quienes aún tenemos más ese acercamiento con ella, nos sirve como un aliciente, como de esa manera podemos llegar a ella y encontrar un poco ese bálsamo al diario vivir, a las diarias preocupaciones, ese paréntesis que realmente ayuda a que nosotros mantengamos, al menos en mi caso, se produce así como una visión un poco pues, más optimista, a renovar muchas cosas que llevamos dentro y también pues para expresar aquello que tenemos en cuanto a esos miedos y a ese inconformismo y a esa un poco rebeldía o de alguna forma también
toda esa cantidad de temores. Entonces yo recomiendo mucho digamos, en estas etapas que vivimos, los que tengan mucha inquietud o los que estén inmersos como tal en el amor a la poesía, pues buscarla, ¿no? Ya sea leyendo a algún autor que nos haya causado inquietud, o de algo que hayamos oído comentar, o de una obra de referencia, o a las personas que tienen esa facilidad ya o que tenemos esa facilidad para llegar al ejercicio de escribir. Creo que es el mejor momento como para acudir a ella. Es como, digamos que tenemos como la opción en estos tiempos de buscar ese refugio y de poder tener como esos estados, al menos en mi caso, que producen tranquilidad, paz, alegría, desasosiego. Y realmente creo que es una buena alternativa, inclusive para muchos niños que pueden comenzar a enrutarse por ese amor a las letras y a la literatura, y que también les sirve a ellos también como un vehículo, y a los padres de familia, para poder llegar a construir dentro de ellos, pues no solamente ese amor por las letras como tal, sino edificar allá adentro en estas temporadas de encierro o digamos así de aislamiento, que pues poco a poco ya hemos comenzado a abrirnos paso a romper ese encerramiento, pero que realmente para ellos constituye en esos momentos en que están en casa una alternativa también muy viable, aparte de sus juegos o de sus cosas tradicionales, vivir la poesía, tanto en niños como en jóvenes como en adultos, y pues bienvenida a las letras, la poesía, la literatura, para tener un poquito ese bálsamo en nuestro mundo. Y ahora, para llevarles un poco de mi expresión poética, de mi sentir con respecto a la poesía, pues quiero compartirles acá un poema de mi autoría. Se titula En el centro de mi laberinto. A esta nueva mujer la pondré en el centro de mi laberinto, sin más señales que su vida y su propia sombra esparcida entre las piedras, sin más señales que la bella intuición de sus recuerdos, vestida de sonrojos de sol y de durazno, y de una aparición que solo Dios pueda regalarme. A esta nueva mujer tendré que aprender poco a poco a amarle, descubrir cómo murmura mi nombre mientras está dormida, y adelantarme buscando atajos a sus enojos, silencios y alegrías, y al cruce inesperado que me traerán sus brisas y sus aves. A esta nueva mujer la esconderé sigilosa entre mis tardes, para que nadie sepa de ella y de lo que ni siquiera yo conozco. Bajo verdes senderos la llevaré por yarumos y cañadurzales, con poemas juntados de tierra entre mis plegarias y aquelarres. Muy cerca de ella aniquilaré la duda, quitaré al fin escudos, flechas, lanzas y armaduras de todos los dinteles en puertas, puentes y parajes, y anudaré mis besos a los crisantemos, a las orquídeas, a todas las flores suyas, y buscaré bajo su falda la redención a todos mis viajes. A esta nueva mujer la pondré en el centro de mi laberinto, sin que huela nada distinto que a su cuerpo fresco y a sus cabellos, y en su piel atizaré mi fuego, y sobre sus labios renovaré mi sangre. Verás entonces al final del valle caer limpia y fría la esperada lluvia, y tu nombre en la voz de un ángel abriendo el cielo de mis cantares. Ahora que ya sabes que te he puesto en el centro de mi laberinto, espero que vengas, amor, sin más temor y sin más miedos a buscarme. Como una muestra de aquel río de oro bohemio, que las parrandas se convertían en un compartir, no solamente de un trago, de un licor, sino que a su vez compartían música, compartían poesía. Tenemos ahora a otro gran amigo y a otro gran colaborador, el doctor Joaquín Santana Barbosa, que es esa muestra
de ese ser que vibró en esas épocas de rapsoda, de esas épocas de personaje bohemio, que ha hecho de la poesía no solamente con su voz al declamarla, sino también con su grafía al plasmarla sobre una hoja y dejarnos hermosas obras literarias. Es otro de los baluartes, de los valores que tenemos líricos en Río de Oro. Busqué tu sombra en el jardín y hallé tus manos en el agua de la fuente rumorosa. Busqué tu sombra y hallé una flor muriendo sitibunda bajo las sombras del mirto. Busqué tu sombra y encontré tu sombra en el estudio, negra como el ébano del estante. Tu sombra que miraba el último verso que escribí sobre una página blanca inconclusa. Busqué tu sombra, madre, y allí te encontré. La poesía se entiende como una expresión hondamente emotiva del espíritu humano. Pero esa expresión del espíritu humano, para que es honda, como te decía, debe ser en un lenguaje rítmico. Y ese lenguaje rítmico debe tener una expresión concreta en el idioma que sea. Entonces son dos cosas: concreción en la forma y rítmico en lo profundo de la poesía. La poesía solo bebe de las vivencias personales o también de aquello que ocurra a nuestro lado. La poesía bebe no solo de una vivencia honda personal, sino que ante todo tiene una fuente universal. Por eso la poesía es parte de un arte plástica. Si no, no tuviera arte, porque viene de un sentimiento universal. Es lo que yo siento aquí, lo puede sentir en el Asia una persona sobre el mismo objeto. Entonces, no podemos decir que todo sea tan personal. Es decir, el entorno vale mucho, desde luego, sí. El entorno, por eso se llama la inspiración. Platón decía, el filósofo griego, que la poesía era la locura de una inspiración. Muy bonito lo dijo él. Aunque tenía el antecesor, que era Aristóteles, que él decía que se debía concebir solamente en la sustancia, mas no en la forma. Es decir, todos. Pero lo mejor de la poesía es lo que estábamos hablando ahorita, que sea rítmica y que sea una expresión concreta. Para escribir poesía, por ejemplo, necesitas de un estímulo especial, necesitas de un momento, de un lugar, o cómo propicias que te llegue esa inspiración. ¿O es algo repentino? Repentino. A veces es un lugar como esto. Una vez que yo pasé el Puente Nuestro y vi un árbol que estaba agachado, tenía agua el río, ¿no? Y se agachaba como bebiendo.
Entonces la hice, yo no me acuerdo, vamos a ver si me acuerdo. Cuando cruces el puente, mira un sauce que se inclina sediento sobre el agua. Toca con tu mano la espuma de la onda que se aleja. Llévala a tus labios y verás que calma la sed. El sauce era lo que yo veía, que se agachaba como bebiendo en medio de un calor, ¿sí? Entonces, estaba viendo y la inspiración llegó. Ella viene exactamente en el momento preciso, ¿sí? Llega. Esa emotividad que viene a buscar una expresión artística, como te dije, es un arte. Según muchos autores, sí, no, porque yo sí lo sé que muchos autores han hablado del origen. Y te voy a tocar una cosa muy tuya y muy riodorense para que veas que sí es verdad. Se dice que el origen de la poesía está en lo más primitivo del canto y la danza que tenían que ver con la magia, el encantamiento y el mito. Y ahí vuelve, creo que es Aristóteles el que dice que es una sola cosa: poesía, magia, encanto y mito. Entonces, sobre todo en la antigua Grecia, porque es que todos, hasta los celtas, toda Europa, en Arabia, en Egipto, los encantamientos de los sacerdotes con Isis tenían un ritmo y tenían una expresión oral que al repetirse tenía sus efectos de encantamiento, de religiosidad. Que esas frases ocurrían con danzas. Entonces la danza y la música de la danza, los tambores, las flautas, todo eso, era lo que hacía el encantamiento. Los brujos, los sacerdotes, en Arabia existían también esas cosas. ¿Qué hacían ellos? Que los danzantes iban cantando. Posteriormente se separó y quedó, digamos, la letra, digámoslo así, de esas expresiones, y quedó la poesía. Quedó la poesía, pero que el origen es ese. ¿Por qué te decía que te iba a tocar algo? Porque aquí tenemos la danza del tigre con su compás, que es exactamente la repetición rítmica de un verso. Los versos del tigre tienen una repetición rítmica. Entonces, eso, si los vamos a buscar y a esculcar más atrás, encontraremos de pronto, y creo que lo hubo, que tenían versos de encantamiento para que el tigre cayera. Por ejemplo, a mí me motiva mucho el viento, el sonido, porque el viento tiene notas. A veces el alar silba diferente en diciembre, o silba o ruge en agosto, depende. Entonces, ese espacio rítmico del viento me inspira. Viento del oeste. Tenía la necesidad de tus senderos, verte acariciar las frambuesas de mi huerto, rozar la redondez de la manzana y morir contigo en la línea perdida del infinito. Conocer la sangre de tus venas
aspirando el fuerte perfume de un otoño salvaje, y cruzar contigo la línea ondulante de la montaña azul. Conocer la sutileza de tu andar, deshojando la rosa sin morir, muriendo la beldad en su belleza como diosa del jardín, y escapar contigo por el vericueto de tu alba al concierto de caña dulce cuando cruzas el tejado en la noche oscura. Estamos en el antiguo convento de los agustinos. Río de Oro tiene mucha historia. ¿La historia de Río de Oro te ha motivado a escribir? Pues lo primero que yo escribí, que yo lo llamé escrito poético, digámoslo así, porque esa es otra cosa, que una cosa es la prosa y esta es la poesía, y la historia hasta lo moderno quiso que la poesía se convirtiera en prosa y así no es. Bueno, sí me ha motivado. Yo tengo por ahí, sí, unos versitos sobre la razón de ser de Río de Oro, es decir, su nacimiento, la razón de ser de su poblamiento, la ubicación geográfica bajo el cielo y lo que debió ser cuando fue realmente esto el sitio, que lo que había era el convento. Sí, por ahí están. Como vos están, algún día me decís, bueno, tráemelos acá y me toca llevarlos. Bueno, y el sueño de las ventanas, ¿cuándo lo vamos a ver? Primero contanos esa historia y luego, ¿cuándo será que se materializa? Bueno, en primer lugar, las ventanas surgieron en mi cabeza hace muchísimo. Cuando eso era una cámara Kodak. Entonces se tomaron las fotografías de las ventanas antiguas, que era fácil porque todas estaban todavía. Entonces yo la iba tomando y me iba imaginando qué me dice esta ventana a mí. Entonces, cuando las tuve todas, que eran en blanco y negro, cuando tuve esas fotografías en mi mano, entonces yo la ponía a un lado y empecé a decirle, por ejemplo, una ventana que salen así, que se dice en pecho de paloma o arrodillada ante la calle. Entonces yo le decía, una estaba ya destruida en parte, dañada, no acabada, que se le dañó una parte de madera. Entonces yo le decía, tu pecho de paloma ensangrentada. Y herida, le decía yo que estaba herida. Después decía que los amigos tuyos que te vieron clavar en la ventana el sol y el viento, te azotaron. Y después decía yo, ventana alta, inaccesible a las rejas de mi mano, donde en la noche la guitarra, todo. Yo me iba imaginando esas ventanas. Una vez iba bajando yo por la Casa de la Cultura, iba solo. Eso que se me ocurrió irme por la noche, no coger para mi casa por allá haciendo, dar la vuelta por el lado de tu casa, y yo venía solo y se oían los pasos míos. Y ahí estaba todavía la ventana que era donde está Milton. Era una ventana que tenía aquí arriba una visera, y yo le decía, de visera puesta, gendarme en la noche oscura, que escucha mis pasos de cadalso. Porque tas. Entonces, eso es el momento. Las ventanas ya están listas, pues están en una memoria, pero no sé todavía qué es lo que voy a hacer. Un ejemplo.
aquella ventana de celosía árabe, la de María Estela. Ahí yo le digo que era testigo de amores furtivos, porque como tenía siempre un cancel, le digo esa, así que de reja cruzada, así. Y la que había donde, antes de llegar al cementerio, que era de Monca Sánchez, que era en cuadros así, salientes, esa es la ventana castellana. Sobre los poetas, Joaco, ¿podrías de pronto citar cuáles son como tus? Pues uno siempre tiende a buscar aquí. Sí, Colombia ha sido agraciada en ese sentido. Leer uno a Enrique Arciniegas, lo de Tequendama, pues una cosa. Pero son poemas casi como estilo épico, como el de Ollón, el de Monpós, que le hizo a uno de esos. Sí, hermosura y todo. Hay que aclarar eso. La poesía atravesó todo y por eso hubo métrica y había que tener no sé cuántas sílabas, eso, bueno, los hubo expertos en eso. Hoy en día tenemos el verso libre, que es, mucha gente se equivoca, cree que porque se llama verso libre no tiene rítmica, tiene que tener rítmica, porque la rítmica viene precisamente de su origen. Y la poesía sigue atada al ritmo. Entonces, bueno, pero vamos a hablar de los poetas. Quizá, comenzando en nuestro idioma, pues, por encima de todo, para mí, Gustavo Bécquer. ¿Sí? Volverán del amor en tus oídos las palabras a sonar, y otra vez idolatrada te sentirás. Pero mudo, absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, así desengáñate, así nadie te querrá. Gustavo, ese es de las golondrinas. En tu despedida nos dijeras adiós bajo el valor de estos arcos que tenemos que proteger, defender y ojalá restaurar. No. Estos arcos son el ritmo, ya que hablamos de rítmica, son el ritmo que empezó Río de Oro. Aquí está el origen de su ritmo, en estos arcos, de su ritmo cultural, de su ritmo, porque aquí nació, aquí de un maitines en las oscuras madrugadas o de un laudes cuando salía el sol en la oración monjil y el incienso que subía a su altar dorado, nació este pueblo que tanto hemos amado. Por eso vinimos aquí a hacer esto bajo los arcos, al pie de la iglesia, con su viejo tejado, su torre. Aquí, es aquí precisamente donde nace toda la inspiración. Aquí me imagino yo el día que cayó el rayo, como contaba la señora Úrsula Ríos, que no la conocí yo y creo que ni mi mamá tampoco, que preparaban, se reunían en el salón que llamaban ellos, no sé, un nombre de los monjes, con sus ventanas para la calle, para
empezar a preparar la festividad de la Virgen. Pues precisamente era la época de estos días que ha llovido tanto y que ha tronado tanto. Entonces era agosto, porque empezaba la novena. Y en agosto, finales de agosto, también aquí tronó mucho. Pues va a ir la torre y todo esto que pasó. Que cómo sería la tempestad tan grande que el convento traqueaban los techos. Y estaban ellos reunidos ahí con los mayordomos y los monjes. Y el cura prior se tiró al suelo y abrió los brazos y en cruz clamaba a la Virgen del Rosario que calmara la tempestad. Y la tempestad pasó como por encanto. Eso es una historia. No creo que sea leyenda, porque es una cuestión sencilla. Cualquier monje ante un susto se arrodilla. Ah, pues este se tiró al suelo en cruz. La poesía canta al sentir, es un canto a la emoción. Y en este caso, otro compañero, otro gran amigo, otro poeta y escritor riodorense, también viene a contarnos de dónde él extrae esas palabras que plasma en sus poemas. E indiscutiblemente cada uno de ellos habla de su vida. Es un sacerdote y por consiguiente la religión y todos los sentires alrededor de dicha creencia los manifiesta en su poesía, en sus trabajos, en sus obras. De esta manera agradecemos, así como ya lo tuvimos en cuenta para invitarlo, agradecemos la colaboración que siempre nos ha prestado, siempre solícito, desde su punto de vista, desde su expresión, siempre ha estado con nosotros. Él es el presbítero Carlos Toribio Durán Hernández. Hablar de la poesía en nuestros tiempos, pues, podemos decir que es fácil porque los medios de comunicación, las formas de vivir el hombre en el mundo, pues puede entenderla mejor y hacer y sentir la poesía. Recordemos los versos de Salvador Díaz Mirón, un mexicano, precursor de la poesía moderna en México. En el tumulto del desborde ritmo, postrera canción, no conforme a la lógica y al arte, sino según el verso brinca y parte del mismo corazón. Ahí vemos lo que el poeta nos dice sobre la poesía. Clásicamente la poesía está marcada, digamos así, con el ritmo y cadencias, lo que llamamos la métrica, la poesía con rima y la poesía arrítmica. Son dos formas de expresar la poesía, aunque en un escrito en prosa también podemos encontrar la poesía. Pues el poema, al fin y al cabo, la poesía es la expresión sublime del alma, del corazón del poeta, que quiere expresar lo que siente o lo que interpreta de una comunidad o de un sitio donde está. Entonces el poema es objetivo, lo que el poeta dice de su propio corazón, y subjetivo, es decir, interpreta lo que sienten los otros. Como para tener una referencia o para plasmar mejor lo que he dicho, tenemos un poema de José Augusto
Goitesolo, y dice: contemplar las palabras sobre el papel escritas, medirlas, sopesar su cuerpo en el conjunto del poema y después separarse a mirar cómo la luz emerge de la sutil textura. Así es el viejo oficio del poeta, que comienza en la idea, en el soplo sobre el polvo infinito de la memoria, sobre la experiencia vivida, la historia, los deseos, las pasiones del hombre. La materia del canto nos la ha ofrecido el pueblo con su voz. Devolvamos las palabras reunidas a su auténtico dueño. Aquí nos habla de lo que decíamos, lo que es el poema objetivo y el poema sugestivo. Entonces, aprendamos estas dos formas de que el poeta expresa en palabras, en figuras literarias, el sentir de su propio ser y el sentir también de sus congéneres, los demás, porque todo hombre tiene allá el hálito, lo espiritual, para expresar con palabras toda la finura que tiene el hombre en su corazón. Quiero recitar un poema del historiador y poeta párroco de Río de Oro, que llegó hasta 1935, el padre Sánchez Fajardo, donde nos da una definición de su sentir, lo que siente su corazón. Se llama Corazón Vencido. El corazón enfermo me palpita con cansino compás de reloj viejo. Cesa el ritmo. ¿Es que sueña? ¿Es que medita? ¿O es del morir su reposar reflejo? Despierta luego y trotas, trotas, trotas por un desierto y límite impreciso, cual siguiendo una fuga de gaviotas, como escarcha dispersa de improviso. Corazón enfermo, corazón mío, no interrumpas el ritmo que tuviste, porque si solo sueñas, yo no río. ¿Por qué si es que reposas, yo estoy triste? Duerme y sueña, pobre corazón mío, ya nunca más te sentirás con sueño. Se avecina la noche y hace frío, y en el hondo silencio del vacío escucho tu martillar tan lento. El padre Sánchez Fajardo, que escribió muchos poemas líricos, porque verdaderamente son líricos, porque es la expresión viva de ese sentir sacerdotal y tan humano como fue Alfredo Sánchez Fajardo. Como hemos hablado estamos hablando del padre Alfredo Sánchez Fajardo, nuestro historiador y poeta riodorense. Miremos al padre Sánchez Fajardo. Él era de Ocaña, pero la mamá era de aquí, de Río de Oro, y por eso él ese afecto especial por Río de Oro, y era un hombre muy sensible, y las situaciones que vivió él en su época pues lo hicieron más sensible. Podemos tal vez comparar con lo de ahora, cuando estamos viviendo esta situación de zozobra, de encerramiento sobre la pandemia que estamos viviendo. Podemos decir que el alma del poeta se despierta en este tiempo para hablar, para expresar lo que siente debido a esta situación.
Y podemos decir que el hombre en todas las etapas de su historia ha tenido momentos de zozobra. Desde la antigüedad, las pestes, las guerras, todo eso hizo que el hombre pues no se mantuviera en un mismo sentir y en unas mismas expresiones, sino que todas esas circunstancias lo llevaron en la vida del arte a expresar según lo que estaba viviendo y por consiguiente lo que estaba sintiendo. Entonces viene aquí un poema que es muy de Río de Oro, del padre Sánchez Fajardo, donde nos habla de los que vienen a visitar la Virgen con sus penas, con sus alegrías, con sus tristezas, y es la Virgen el refugio, como decimos en las letanías, el refugio de pecadores donde llegamos, y la presenta a la Virgen como la misma de siempre, la que está mirándonos siempre, ayudándonos y consolándonos. Pues viene, digo yo, al caso el poema de Alfredo Sánchez Fajardo en estos momentos en que hay zozobra y hay miedo también. Entonces acojámonos con todo nuestro sentir al amparo maternal de la Virgen. Esta poesía fue escrita por el padre en 1935. Mi plegaria a la patrona del Río de Oro. Yo he visto, señora, que de lejos vienen muchas almas tristes que en los labios tienen plegarias y quejas que piden merced, y a tus pies se rinden cual mansos corderos que van a las fuentes triscando ligeros en busca del agua que apaga su sed. Yo he visto en sus ojos cargados de soles, de claras auroras y los arreboles que el largo camino les hizo mirar. Lágrimas de gozo cuando a ti llegaron, Madre Divina, y a tus pies dejaron toda la amargura de su hondo pesar. Como a providencia divina y humana, confiados te buscan, reina soberana, Madre dolorida, panal de su amor, porque sana siempre todas las heridas de la carne triste y de las escondidas llagas del alma que deja el dolor. Oye mi plegaria, las quejas sentidas de un alma que sufre con ver afligidas su patria y su fe. La misma tú eres a quien los varones de coraje invicto y bravos corazones aclamaron reina de Colombia fiel. Oh reina divina, oh piadosa y buena, no nos abandones en la honda pena que a tus hijos fieles rompe el corazón. Vuelve, Madre, a nosotros esos tus ojos en nuestras angustias y en nuestros enojos, y paz en la tierra y en las almas pon. Hablando de poetas y de poesía, podemos hablar de dos poetas que le cantaron a Río de Oro. De quien estoy hablando, del padre Alfredo Sánchez Fajardo y de José María Peláez Herrera, que su mamá también era de aquí de Río de Oro, y de ahí, por ese llamado de la sangre, le cantan a la Virgen y le cantan también a Río de Oro. Entonces podemos hacer un paralelo entre estos dos personajes, los dos sacerdotes también que le cantaron a Río de Oro. Entonces queda para el estudio de los que les guste este tema, pues investigar sobre estos dos poetas, Alfredo Sánchez Fajardo y José María Peláez Herrera. Como dice un escritor, en ellos dos está
el cáliz y la lira, es decir, el sacerdocio y el humanismo, ese cantar poético a Dios y a la humanidad y a toda la obra de Dios. Pues entonces que sea este trabajo para la posteridad, pero que no sea para muy tarde, el hablar de estos dos personajes que son tan de Río de Oro, a pesar de no haber nacido aquí. El primero, Sánchez Fajardo, nació en Ocaña, hijo de madre de riodorense. José María Peláez Herrera nace en Convención, pero también de madre riodorense. Los Herrera todavía subsisten en Río de Oro. Los Fajardo ya se extinguió ese apellido. Entonces, que la poesía nos ayude a todos nosotros a redescubrir esa espiritualidad nuestra, esa espiritualidad que está en el hombre, que lo eleva, que no lo hace rastrero, sino que lo encumbra, lo eleva, porque ese es el destino del hombre, superar lo terreno para encumbrarse en todo aquello que es su espíritu, lo que es de Dios. Y nosotros los riodorenses, con más razón, porque estamos cobijados, agarrados del manto protector de la Virgen, que ella nos levanta de lo terreno para elevarnos a las cosas de Dios. Que la poesía, que esta espiritualidad nos enoblezca y nos haga mejores humanos, mejores cristianos, mejores riodorenses.